Hola, bienvenidos a Voces Invisibles, el podcast donde exploramos lo que casi nadie se atreve a mirar, el mundo de las víctimas. Yo soy Stephanie Vázquez y de nuevo te agradezco por estar aquí, regalándome un espacio de tu tiempo para ver algo que nos toca a todos. Hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a descubrir cómo nació y cómo evolucionó la victimología. Casi una venganza. Así que con el tiempo las sociedades crecieron, se volvieron mucho más organizadas y nacieron las leyes. Por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi. Este ya hablaba de cómo se debía de responder cuando alguien dañaba a otro. Y aquí viene algo más interesante. La víctima era la protagonista. La víctima era quien decía, a mí me hicieron daño y yo quiero justicia. Pero con la aparición del Estado, los delitos se volvieron algo más personal, que dañaba al Estado y al orden social. Así que lamentablemente la víctima la hicieron hacia un lado. La justicia empezó a enfocarse más en el delincuente y en castigarlo, no escuchar a quien había sufrido. Por siglos, la víctima fue olvidada por el sistema. Realmente solo se necesitaba como un testigo, como alguien que contara lo que había visto, pero nada más. Mientras tanto, en el mundo surgió una ciencia muy fascinante, que es la criminología, pero esta ciencia estaba enamorada del criminal. Toda su atención, todo su foco, todos sus estudios iban hacia el delincuente, para entender por qué lo hizo, qué tenía en su genética, qué tenía en su cerebro, qué pasaba en sus contextos, en su vida, y la víctima seguía siendo alguien invisible. Así en las universidades, en los libros, en todos lados, hablaban de tipos penales, de teorías del delito, de estructuras del crimen, pero casi nunca se preguntaban cómo se sintió la víctima, qué necesitaba para sanar o qué consecuencias vivió. Ya para los años 70, la victimología empezó a tomarse en serio. Con el Gran Simposio Internacional en Jerusalén en 1973, aquí se reunieron expertos de todo el mundo para hablar por fin de las víctimas. Aquí surgió la World Society of Victimology y más universidades comenzaron a estudiar el tema. Aparecieron personas estudiadas que dijeron, ¿y por qué no evaluamos también a la víctima? Aquí es en donde Hans von Henty, un hombre alemán con cara muy seria, pero con ideas revolucionarias, escribió un libro llamado El criminal y su víctima, en 1948. Aquí él planteó que la víctima no era siempre pasiva. Luego Benjamin Mendelssohn, un abogado rumano que amaba el estudio de los juicios, se fijó que habían tipos de víctimas como las inocentes, las imprudentes, las que conocían al agresor, y fue él quien usó por primera vez la palabra victimología, y así nació oficialmente esta ciencia. ¿Y saben qué marcó un antes y un después? Fue la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 sobre los derechos de las víctimas. Un documento histórico que reconoció oficialmente que las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto y dignidad, recibir asistencia médica, psicológica y legal y ser parte del proceso judicial con una reparación. Fue el momento en el que el mundo dijo, las víctimas no están solas, tienen derecho, tienen voz y tienen lugar. Hoy la victimología es una ciencia viva, una ciencia profunda y muy crítica. Ya no solo estudia lo que pasa en el momento del delito, sino todo el proceso de victimización, lo que pasó antes, durante y después. La historia de la victimología también es la historia de millones de personas que durante siglos no tuvieron voz. Hoy, gracias a esta ciencia, las voces invisibles están saliendo a la luz. Gracias por acompañarme en este episodio. Si este viaje en la historia te dejó pensando, compártelo, suscríbete a Voces Invisibles y acompáñame en el próximo episodio. Hasta entonces, no olvides que cada historia tiene una voz detrás que merece ser escuchada.